¿Sí? Sí. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Pues sí, hoy me toca a mí. Creo que me ha delatado un poquito la lata de Coca-Cola que llevo, ¿verdad? Alguno se ha dado cuenta y bueno, me lo ha comentado, me ha hecho mucha gracia. Y sí, como digo, hoy me toca a mí. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar este momento en manos de Dios, como siempre hacemos, y vamos a empezar con una oración. Sí, Señor, gracias porque podemos descansar en tus manos, Señor. Gracias porque podemos estar tranquilos de que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, porque podemos o sabemos que hemos triunfado en ti, Señor. Gracias porque nosotros no somos Dios, no somos dioses, sino que el Dios eres tú lo sabes todo, nosotros no, Señor. Y gracias por esto, Señor, gracias porque tú sabiéndolo todo, Señor, decidiste hacer algo que yo no me explico, como fue venir y morir por mí, Señor. Gracias por resucitar y porque me acompañas hoy, Señor. Que tu espíritu se mueva con libertad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar. Y como siempre yo soy un poco el chico de producción, el chico de multimedia. Y hoy os traigo alguna que otra imagen, ¿no? Alguna que otras imágenes. Quiero que pongamos la primera imagen. Ahí está. No sé si se verá muy bien. Está un poquito expandida. Pero lo que estamos viendo aquí es una divinidad. Un dios zapoteco. Espero haberlo dicho bien. Un dios mexicano de la época precolombina o de la época antes de que Colón viniera a América. Y como digo, viene de una sociedad, los zapotecos, que vivieron en lo que hoy es Puebla, Veracruz, una zona cercana a la ciudad de México. Como digo, es un dios precolombino y este dios en concreto es el dios de la lluvia para ese pueblo. Un pueblo politeísta que creía en distintos dioses. Como veis aquí, ¿no? Pues estas son las figuras que han podido recoger, ¿no? Sobre este pueblo. Vamos a la siguiente imagen. Este quizás nos suene un poquito más. Eso es. Quizás este dios sea un poquito más reconocible, ¿no? Este dios es Neptuno para los romanos, Poseidón para los griegos. Y a lo mejor algunos están viendo la foto y están diciendo, ostras, me suena pero no sé si la ubico. Me suena un poquito, ¿no? Bueno, pues si pasamos a la siguiente imagen quizás se reconozca mejor. Y es que estamos viendo la fuente de Neptuno, la famosa fuente en Madrid. Como digo, Neptuno era para los romanos en este caso el dios del agua, el dios que poseía los mares, que tenía control sobre los mares. Otro de muchos dioses dentro de la cultura romana, heredada de la cultura griega, que tenía un montón de dioses también. Bueno, ¿a qué viene que ponga tantos dioses, no? Todo esto viene porque estaba leyendo un libro que se trata del libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Y leí precisamente un famoso salmo, el Salmo 115. Y si queréis, vamos a leer del 1 al 11, si queréis me podéis acompañar. Salmo 115, del 1 al 11. Dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Dios. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Dios. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Dios, confiad en Dios. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Bueno, pues aquí tenemos un famoso salmo, ¿no?
El salmo que demuestra que para Israel y para todo el mundo solo hay un único Dios. No hay varios dioses, no hay un Dios que controle los mares, no hay un Dios que controle la lluvia, sino que todo es controlado por un único Dios. Entonces todas estas figuras que hemos visto, como bien hemos visto, son hechas de barro, son hechas de mármol, y aunque tengan manos, oídos, nariz, no funciona nada de eso. No son dioses que puedan controlar los mares, como decimos. Bueno, muy bien. Es cierto que en aquella época, como digo, pues así se adoraban a estos dioses y se hacían estas esculturas, ¿no? Pero hoy en día ya no se hacen estas esculturas, ya no se adoran a otros dioses, ¿no? Ya no se adoran a este tipo de dioses. De hecho, esta fuente, la fuente de Neptuno, en realidad está hecha en Madrid, que si no me equivoco creo que, no sé bien cuándo se hizo, pero fue en una época donde realmente se hizo por su belleza. No se hizo intentando adorar a Poseidón, no se hizo creyendo en Poseidón, sino que se hizo simplemente porque es una escultura que tiene una belleza, ¿no? Entonces ya no se hace este tipo de adoración, ya no se hace ese tipo de adoración a otros dioses. ¿O sí? Quizás sí adoramos a otros dioses. Hay muchos tipos de dioses, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de que quizás el dinero sea para nosotros un dios, el tiempo puede ser un dios, la familia puede ser un dios. Pero hoy vengo a hablar de otro tipo de dioses. Hoy quiero leeros otro salmo. Quiero que leamos el Salmo 82. Y quiero que leamos el Salmo 82 del 1 al 8. Dice el Salmo 82 del 1 al 8. Amonestación contra los juicios injustos. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Bueno, qué salmo más curioso, ¿no? Como que Dios está en la reunión de los dioses. Cualquiera que entre aquí podría decir, oye, a lo mejor me he equivocado de iglesia. A lo mejor he entrado en una iglesia que adora a Zeus y a los distintos dioses del Olimpo. ¿Cómo es esto de que la Biblia dice Dios está en la reunión de los dioses? ¿Cómo que hay otros dioses? ¿Está declarando la Biblia aquí que hay un politeísmo? ¿Está declarando aquí la Biblia que hay muchos dioses? Bueno, pues, como adelanto ya digo que no, claro que no. Dios solo hay uno, como hemos visto. Dios solo es uno. Aquí se usa una palabra muy curiosa cuando dice eso de Dios está en la reunión de los dioses. Esa palabra dioses se trata de la famosa palabra en el original hebreo Elohim, una muy famosa palabra. Elohim se usa en la Biblia muchas veces para referirse a Dios. Pero lo curioso de esta palabra es que no es la única, no es el único significado que la Biblia le da. Hay otro significado de esta palabra, de Elohim. Se trata de juez, que eso ahí tiene más sentido. En medio de los jueces juzga, ¿no? Dice ese versículo 1. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que dice la propia Biblia. En Éxodo 21 también aparece la palabra Elohim y es usada como juez, o traducida como juez. De hecho, en Éxodo 22, el 8, leímos, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los Elohim, es decir, a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Es decir, en Éxodo 22 lo que estamos viendo son las leyes de Moisés y aquí lo que se está hablando es que si un ladrón se le pilla hurtando, se le pilla robando, se le presentará
ante los Elohim, es decir, ante los jueces, no ante los dioses. Pero ya digo, esto no es algo que diga yo, esto es algo que Jesús mismo confirmó. Dice Juan 10:34. Juan 10:34 dice, Jesús le respondió a los fariseos, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Claro, Jesús mismo está afirmando a los fariseos que Dios nos llama dioses. Dios es capaz de llamarnos dioses. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos llama dioses? Bueno, nos llama dioses, como digo, porque los jueces tienen la capacidad para juzgar la vida de una persona. Tienen capacidad los jueces para juzgar el futuro de una persona. Es decir, tiene capacidad para sentenciar a una persona de vida o muerte. Hoy en día, en la Tierra, sigue existiendo esta sentencia capital o pena capital, que es, bueno, si has cometido un crimen, pues te matamos, ¿no? Entonces, los jueces tienen la capacidad de actuar como dioses sobre otra persona y sentenciarlo a muerte. Entonces, como digo, este salmo está echándole en cara a esos dioses que son injustos, esos dioses que juzgan sin saber, que solo juzgan por su interés. Esos seres humanos, esos jueces, que sin saber lo que ha ocurrido, juzgan y juzgan mal. Y desde luego nosotros no necesitamos hacer la carrera de Derecho, ni las distintas maestrías que se necesita para ser juez, para que juzguemos algo y lo juzguemos mal. Porque como digo, nosotros no somos Dios. Nosotros no somos capaces de ver lo que ha ocurrido, lo que ocurre, ni lo que ocurrirá. Como digo, a veces actuamos como dioses, juzgamos lo que nos está ocurriendo en nuestras vidas o lo que está ocurriendo en el mundo e incluso somos capaces de juzgar a Dios. Ya hablamos en su día sobre aquel mensaje que hablé sobre cómo nos podíamos poner en posición y podíamos entender que estábamos como en un juicio, no sé si os acordáis, tenía una imagen por ahí, no sé si Rubén la puede poner, pero eso es, no sé si os acordáis de aquel mensaje, pero ya digo que en ese mensaje hablábamos de cómo somos capaces de juzgar a Dios, juzgar lo que está haciendo sin ni siquiera tener conocimiento de lo que está ocurriendo. Muchas veces podemos pensar que lo sabemos todo, que sabemos qué es lo que más nos conviene y no nos damos cuenta de lo muy limitados que estamos. A veces no nos damos cuenta o sobreestimamos nuestros sentidos, nuestros pensamientos. Quiero que vayamos a un vídeo, como digo, ya soy conocido como el chico de los vídeos, y quiero que vayamos a un vídeo que va a tratar este tema un poquito más. Se trata de un documental de televisión española llamado Falsos Culpables, y vamos a ver a la profesora Margarita Dijes, profesora de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y vamos a ver un ejercicio que hace con su clase de Psicología. Vamos a verlo. Vale, perfecto. Gracias, Rubén. Bueno, no sé si se ha escuchado bien el vídeo, pero lo explico yo. Estamos viendo en esta clase de Psicología cómo ponen un vídeo y en el vídeo se ve a una chica entrando en un bar. Deja su mochila, deja las cosas que tiene y está cogiendo la cerveza y se da cuenta de que al lado alguien que está charlando tranquilamente con otros amigos tiene el móvil en la barra. Y esa chica ve que todo el mundo está despistado y hace ¡pum! Y se lo lleva. Se lleva el móvil de otra persona. Y entonces aquí tenemos ante nosotros la rueda de reconocimiento de la policía. Estas chicas, ¿no?, están aquí, se está haciendo ese reconocimiento y ahora hay que averiguar cuál es la chica que acabamos de ver, cuál es la chica que ha robado ese móvil y cartera. ¿Cuál pensáis que es? ¿Alguno lo está viendo? ¿Alguno lo tiene claro? ¿Veis quién puede ser? No sé si alguno está pensando en el 4, quizás el 6. Vamos a seguir viendo el vídeo. Pues sí, eso es lo que está explicando esta profesora. Está explicando que en esa
en esas fotografías, en ninguna de las fotografías, estaba la chica que había robado el móvil. Pero como veis, muchos en la clase votaban por la primera fotografía, por la tercera fotografía, que había sido ella la que había robado el móvil. Y acababan de ver el vídeo, acababan de ver las imágenes. Esta profesora hizo un segundo experimento. Esta vez no tenemos el vídeo, pero os cuento un poco lo que hizo. Puso de nuevo otro vídeo en clase y en este vídeo se veía a un hombre con gafas de sol, una chaqueta de cuero, sentado en el banco de un parque. En ese momento pasaba una pareja y la chica llevaba un bolso. Bueno, pues este hombre se ve en el vídeo como se levanta corriendo, coge el bolso de un tirón y sale corriendo. De nuevo pone la profesora una rueda de reconocimiento, una serie de fotografías, y de nuevo en la primera ronda, en las fotografías no sale el autor, pero el 45% de la clase señala una de las fotografías. En la segunda rueda de reconocimiento sí está el ladrón, pero solo el 42% de la clase consigue acertar en el ladrón. 11 de 31 alumnos consigue acertar ambas ruedas de reconocimiento en ese experimento. Esto lo podemos leer en un artículo del Mundo. Como digo, es algo que acabamos de ver. O sea, esos chicos acababan de ver a la chica robar y sin embargo fallaron. Eso pasa a veces. A veces parece que vemos algo y no es real. Muchas veces nuestros sentidos fallan y no nos podemos fiar de ellos. Un estudio realizado en 2025 cogió las sentencias en España de un periodo de 1996 hasta 2022, una serie de sentencias de España. Y se dio cuenta de que el Tribunal Supremo revisó 243 sentencias erróneas que corrigió y de esas 243, 88 personas acabaron en prisión. Eso es un artículo que podemos leer en El País. Es decir, que nosotros, que se supone que además estas personas son profesionales, que han estudiado Derecho y han hecho sus maestrías, pues a veces se equivocan. A veces una persona que acaba de ver algo se equivoca porque sus sentidos fallan. Es decir, que el ser humano muchas veces no es capaz ni de juzgar su pasado, ni de juzgar su presente, y mucho menos juzgar lo que ocurrirá en el futuro. Entonces, aquí podemos hacernos una pregunta. Muy bien, el ser humano no es capaz de ver el futuro. Pero ¿y Dios? ¿Es capaz Dios de ver el futuro? Bueno, pues esto quiero responderlo también con otro salmo. Un salmo que para mí es una obra de arte. Vamos a leer el Salmo 110. El Salmo 110 y lo vamos a leer del 1 al 5. Vamos a poner 3 ejemplos de cómo Dios es capaz de ver el futuro. El Salmo 110 del 1 al 5 dice: Dios da dominio al rey. Salmo de David. Dios dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Vale, aquí tenemos un salmo del rey David, rey de Israel, una época bastante antes de Jesús. Y entendemos que este salmo se lo está diciendo a Salomón, a su hijo y heredero. O quizás no. Desde luego suena muy extraño, ¿verdad? David empieza el salmo en el versículo 1 con: Dios dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y si leemos el salmo, Dios enviará desde Sión la vara de tu poder.
el Señor está a tu diestra, es un salmo que parece no estar hablando de Salomón. Parece estar hablando de otra persona. Parece estar hablando del Mesías. Este muchas veces se ha puesto como ejemplo de un salmo mesiánico, un salmo que hablaba de Jesús. Estoy seguro de que aquí David, sin entender lo que estaba diciendo a la perfección, ya sabía que estaba hablando del Mesías, aquel que vendría de su descendencia para gobernar con poder. Y eso es algo que no digo yo, eso es algo que el mismo Jesús confirmó. Vamos a leer Mateo 22, del 41 al 46. Dice Mateo 22, del 41 al 46. Dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Dice el 41, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron los fariseos, de David. Él les dijo, pues como David, en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Voy a intentar explicar un poco estos versículos que Jesús declara. Jesús está diciendo que, ¿cómo es posible que David llame a su hijo, a Salomón, Señor a mi Señor? Es decir, ¿cómo lo llama Señor? ¿Cómo David llama Señor a Salomón? Si eso no es un título que se use de padre a hijo, al menos no en la cultura judía, y menos de un rey a su heredero. ¿Cómo que Señor? Eso es casi de alguien que es menor a alguien que es mayor. Entonces, ¿cómo David llama Señor a ese descendiente? Bueno, porque Jesús lo que está declarando aquí es que David, sin entenderlo bien, ya sabía que Jesús iba a venir. De hecho, Señor es una palabra que se usa para referirse a Dios. Los judíos usaban Señor para referirse a Dios. Es decir, que David, sin entenderlo muy bien, estaba diciendo a su descendencia, Dios, ven. Eso es lo que está diciendo. Él estaba entendiendo, sin entenderlo del todo, que Dios iba a venir. David, mucho antes de que Jesús viniera, ya sabía que iba a venir. Esa es una forma por la que sabemos que Dios estaba siendo capaz de decir el futuro a través de David. David entendió que alguien mayor que él iba a venir. David entendió que Dios mismo, Señor, iba a venir. Pero hay algo aún más en este salmo y me parece ya increíble. El Salmo 4, perdón, el versículo 4 de este Salmo 110 dice, juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿y quién es ese Melquisedec? ¿A qué viene que David mencione a Melquisedec? Bueno, pues este hombre, Melquisedec, es un hombre mencionado en Génesis, muchísimo antes de que David existiera. En Génesis 14, 18, por ejemplo, es mencionado, solo un par de versículos en ese capítulo de Génesis, que no vamos a leer la historia de Melquisedec más adelante, pero en Génesis, Melquisedec aparece, como digo, en 2 versículos, y aparece como un sacerdote y rey de Salem. Y sabemos por el Salmo 76 que Salem es otro nombre para referirse a Jerusalén. Es decir, ese Melquisedec de la época de Abraham era sacerdote y rey de Jerusalén. Como digo, vamos a leer la historia de Melquisedec, pero lo vamos a hacer mediante Hebreos. Y vamos a leer Hebreos 7, del 1 al 3. Hebreos 7, del 1 al 3. El sacerdocio de Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y ahora quiero que leamos del 11 al 18. Dice del 11 al 18. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el perdón de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Bueno, palabras muy bonitas para no haber entendido ni papa, ¿verdad? Porque es, aparte de que estamos leyendo un poco sin leer todo el capítulo, son palabras de un tema muy complicado de entender. Y yo voy a intentar, en la medida de lo posible, explicar todo esto que el autor de Hebreos intenta expresar. Que como digo, es como un lío, ¿vale? Muy bien, vamos a ir por partes. Vamos a empezar por quién era el sacerdote, ¿vale? En Israel se siguen las leyes de Moisés, ¿vale? Y según las leyes de Moisés, el sacerdote de Israel debía venir de Aarón, de la descendencia de Aarón. Aarón, el cual venía de la tribu de Leví. Muy bien, pues el autor de Hebreos se encuentra esta situación y se encuentra que Jesús, el cual entendemos que es nuestro sumo sacerdote, viene de la tribu de Judá. Entonces, Hebreos, el autor de Hebreos, dice, ostras, ¿y ahora cómo lo juntamos todo? O sea, si Jesús viene de Judá y el sacerdote solo puede venir de Leví, Jesús está saltando la ley, está yendo en contra de la ley. Ostras, ¿cómo lo juntamos? Ay, dice el autor de Hebreos, ya sé, voy a coger a este Melquisedec de la época de casi de Matusalén, de la época de Abraham, y como fue sacerdote de Salem y rey, pues ya está, solucionado. Vale, Jesús es sacerdote por la orden de Melquisedec y ya está, no hay problema. Claro, uno lee esto y le puede decir al autor de Hebreos, a ver, que Melquisedec se nombra en dos versículos de Génesis ahí perdidos. La ley de Moisés, pues dice que el sacerdote debe de ser de Leví, Jesús es de Judá. Parece que a Dios se le ha escapado este detalle, ¿no? O sea, parece un poco que, ostras, Dios parece como que no se esperaba que Jesús naciera en Judá. Como que ha habido un detalle ahí que a Dios se le ha escapado. Pero no. No. Porque existe este salmo. Ese es el detalle que el autor de Hebreos intenta expresarnos. Y de verdad es maravilloso. Si no tuviésemos este salmo, le podríamos decir al autor de Hebreos que a qué viene que ahora diga que Jesús es sacerdote por la orden de Melquisedec. Claro, el autor de Hebreos ya ha visto a Jesús, ya ha visto cómo ha muerto en la cruz, cómo ha resucitado, ya sabe toda la historia y ahora tiene que juntarlo con que Jesús es de Judá y el sacerdocio es por Leví. Como digo, podría parecer que está como juntándolo a la fuerza, pero el autor de este salmo, David, nos salva de esta situación. Dios ya sabía que Jesús iba a ser sacerdote por la orden de Melquisedec. ¿A qué viene que David, mucho antes de que Jesús nazca, ya le esté diciendo a aquel que había de venir, a aquel que era el Mesías, el Señor de mi Señor? ¿A qué viene que David diga que será sacerdote por la orden de Melquisedec? Aquí vemos que a Dios no se le escapa nada, ningún detalle.
David era un hombre conforme al corazón de Dios. David siempre intentaba hacer las cosas para Dios. David tenía cuidado de cumplir la ley. Quería cumplir la ley y de esa forma agradecerle todo a Dios. David sabía más que nadie que el sacerdote debía ser descendiente de Aarón, venir de Leví. ¿A qué viene que David, sabiendo cuál es la ley, David, mucho antes de que Jesús venga, diga al Señor de mi Señor, tú serás sacerdote para siempre por la orden de Melquisedec? David sabía, de alguna forma y sin entenderlo, que Jesús venía a romper el antiguo pacto. Como digo, de esta forma entendemos, o podemos entender, que a Dios no se le ha escapado nada. El autor de Hebreos está intentando expresar, Melquisedec fue mucho antes que la ley, igual que Jesús fue mucho antes que la ley. Y lo que intenta expresarnos es, la ley ya ha quedado hundida bajo la gracia, bajo aquel que ya estaba de antes de la ley, a través de Jesús. Y como digo, no es algo que a Dios se le haya escapado, porque este salmo fue escrito mucho antes de que Jesús viniera. Y ya sabía David que vendría por la orden de Melquisedec. La ley queda atrás, necesitamos un nuevo sacerdote. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y es una forma maravillosa en la que Dios nos muestra que tiene todo controlado, todo está bajo su poder. Como digo, Dios sabía que Jesús iba a nacer en Judá, que no iba a ser descendiente de Leví, y sin embargo iba a poder ser sacerdote por Melquisedec, como bien dijo David mucho antes de que Jesús viniera. Quiero ir al último ejemplo de cómo Dios es capaz de ver el futuro. Y quiero verlo a través de Jesús, a través de Dios mismo. Jesús predijo 3 veces su muerte y su resurrección. Y lo podemos ver en Marcos 8, del 31 al 32. En Marcos 9, del 30 al 32. Y en Marcos 10, del 32 al 34. 3 veces predice Jesús que va a morir y que va a resucitar. Yo me voy a quedar con Marcos 9, que quiero que lo leamos. Marcos 9, del 30 al 32. Dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba Jesús a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, los discípulos no lo entendían y tenían miedo de preguntarle. Hemos visto 3 ejemplos de cómo Dios es capaz de ver el futuro. Primero a través de David, llamándolo Señor de mi Señor, es decir, expresando que Dios se haría hombre y vendría. Con la predicción de que Jesús sería sacerdote por Melquisedec y no por Leví, cosa que es asombrosa por parte de David. Y por último, por Jesús mismo, prediciendo su muerte y su resurrección. Como digo, Dios es capaz de ver el pasado, presente y futuro de forma perfecta, no como nosotros. Y ante un Dios así, pues estamos un poco a merced, la verdad. Ante un Dios que es todopoderoso, capaz de verlo todo, capaz de ser omnisciente, capaz de crearlo todo, pues solo podemos temblar un poco ante ese Dios, porque como digo, estamos tan limitados que no somos capaces ni de recordar lo que ha sucedido hace un segundo. Estamos muy limitados. Así que solo nos queda cruzar los dedos y esperar que ese Dios no sea un Dios malvado. Porque si Dios es malo, no hay nada que hacer. Es que no hay nada que hacer. Si Dios ya sabe lo que va a ocurrir y es todopoderoso para hacerlo. Si Dios es malo, mejor que echemos a temblar. Pero la pregunta aquí es, ¿Dios es malo? ¿Dios, que es juez de todo, es capaz de juzgar correctamente? ¿Dios busca el bien? Bueno, pues quiero que lo veamos en Juan
3, 16 al 18. Dice Juan 3, del 16 al 18. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que de todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues nos encontramos ante esta situación, que Dios quiso hacerse hombre y morir por nuestros errores. La realidad es que todos nosotros somos jueces injustos. Somos dioses injustos que hacemos el mal. Todos nosotros hemos dicho algo que a lo mejor no lo queríamos decir o nos hemos arrepentido de decirlo, pero han dañado esas palabras a una criatura de Dios. Todos hemos dañado a alguien, a una persona, y les hemos hecho mal. Todos hemos hecho el mal a alguien. Y lo peor es que muchas veces ha sido queriendo. Y ante un Dios que es todo bondad, que todo lo quiere hacer bien, ese daño a una criatura suya no lo puede permitir. Un Dios justo no lo permitiría. Pero ahí está la cosa, que Dios, lejos de condenar al mundo, decidió condenarse a sí mismo. Decidió hacerse hombre y pagar el precio que nosotros como jueces malvados merecíamos. Y no solo eso, sino que resucitó. Ese es el Dios en el que creemos. Lo digo porque a veces se nos puede olvidar. A veces suceden cosas, a veces suceden catástrofes que parecen terribles en el mundo, o en nuestro día a día, o en nuestra situación. Y a veces podemos pensar que debería haber ocurrido otra cosa. A veces podemos pensar que el futuro debería haber sido diferente, que lo que ha sucedido no debió suceder, que Dios se ha equivocado. Y juzgamos a Dios, como dijimos en aquella predicación. A veces somos esos jueces injustos que juzgamos injustamente a Dios. No entendemos que no vemos todo, no vemos todas las cosas y que estamos limitados de muchas formas. Que Dios lo ve todo, lo puede todo y que Dios es un Dios de amor. A veces se nos puede olvidar que Dios no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Y ese es el Dios en el que creemos. Un Dios tan amoroso que estuvo dispuesto a morir en la cruz. Como digo, a veces se nos puede pasar. A veces suceden cosas que son tan complicadas que se nos puede olvidar que Dios es bueno, que Dios es amoroso. Porque si Dios no es amoroso, ¿por qué vendría a morir en la cruz? ¿Por qué vendría a morir en la cruz? Si Dios no es bueno, ¿a qué viene que haga todo esto, monte todas estas cosas que han sucedido, para morir en la cruz por nosotros y resucitar? Dios podría haberse desentendido de nosotros, pero no lo ha hecho. Ni lo hizo en la época de David, ni lo hizo de Jesús en la época de Jesús, ni lo ha hecho hoy contigo. Aunque a veces sea complicado de entenderlo. Si Dios no es bueno, ¿por qué murió en la cruz? Y no solo eso, sino que resucitó y hoy te acompaña. Ya digo, a veces es complicado, pero todas las cosas suceden para bien, dice la Biblia. Estamos llegando al tema final y quisiera dejar una reflexión con un personaje que es muy famoso, poco conocido por todos. El personaje o la persona de José, esa persona que aparece en Génesis, mucho antes de Jesús, en la época de Jacob. José, ese hombre que fue entregado por sus hermanos como esclavo a un egipcio, que acabó como esclavo en Egipto, y porque Dios lo quiso, acabó como mano derecha de Faraón. Faraón de Egipto, todopoderoso, y acabó controlando casi Egipto mismo, este tal José.
llegó un punto en la historia de José donde sus propios hermanos que le habían vendido, llegaron a suplicarle, porque estaban pasando mucha hambre en ese tiempo. Y llegaron para suplicarle a la mano derecha del faraón, a José. Y quiero que leamos esa respuesta que da José a sus hermanos. Génesis 50, del 17 al 21. Génesis 50, del 17 al 21. Dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios no lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bueno, José decidió no juzgar a sus hermanos. José decidió no juzgar a Dios. Sufrió José mucho en su vida y decidió no juzgar a Dios. Y llegó a ser lo que fue. Y en esos malos momentos, en los que decidió no juzgar a Dios, cuando le llegó el momento de recoger lo bueno, cuando llegó el momento de esos hermanos que le habían traicionado y lo habían vendido, llegaron para postrarse ante él, José responde así, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Así que cuando lleguen esos malos momentos que todos pasamos alguna vez, quiero preguntaros, ¿seremos capaces de decir, ¿acaso soy Dios para juzgar esta situación? Como digo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que vamos a orar para darle las gracias a Él. Sí, Señor, gracias porque no te entendemos, Señor. Gracias porque estando nosotros limitados, Señor, porque estamos limitados y no entendemos ni siquiera lo que sucede a nuestro alrededor, limitados por nuestros sentidos que fallan, por nuestros pensamientos que fallan, limitados porque somos humanos, Señor, tú nos demuestras que tú lo sabes todo, Señor. Sabes el pasado, sabes el presente, nuestro presente, y sabes el futuro, Señor. Ante ti, Todopoderoso, Señor, solo podemos temblar, porque realmente no podemos hacer nada contra ti. Solo podemos cruzar los dedos, pensar y suplicar que tú seas bueno. Pero en estos momentos, si en algo nos podemos agarrar, Señor, es a la cruz, Señor. Si en algo podemos entender que tú eres bueno, es porque tú decidiste morir en la cruz, Señor. Gracias, Jesús, por venir aquí como hombre, sufrir como hombre, morir en la cruz por mis errores, Señor, porque yo he hecho mal a otras personas, Señor, cosas que tú no toleras. Y gracias por cargar ese pago que yo merecía allí en la cruz, Señor. Gracias por resucitar y gracias por ser rey y sacerdote según Melquisedec. Gracias porque a ti no se te escapa, Señor. Gracias porque podemos ver en ese salmo como tú estabas hecho para la orden de Melquisedec. En un tiempo en el que David ni siquiera entendería lo que estaba diciendo, Señor. Tú ya estabas viendo el futuro, de dónde vendría Jesús, qué es lo que pasaría en la cruz, cómo resucitarías, cómo pasarían todos los males que vivimos cada día, Señor, y cómo a ti no se te escapa, Señor. Gracias porque podemos agarrarnos a tu cruz, Señor. Podemos agarrarnos a que tú eres bueno, cómo tú has dado tu vida por nosotros, Señor, y cómo resucitas para abrazarnos cada día, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.